Trabajo como investigador privado desde hace unos 5 o 6 años, manejando mi propio negocio. No es la mejor idea empezar una agencia independiente como puerta de entrada al oficio, de hecho, es bastante estúpido, pero vivo en un pueblo lo bastante chico como para que funcionara. El primer año fue difícil, me costó adaptarme al trabajo, pero tuve un par de amigos en el campo que me dieron consejos. Con el tiempo agarré ritmo, y a medida que mi reputación crecía, también lo hacía mi clientela. No voy a dar datos específicos de dónde vivo ni usaré nombres reales. Como investigador, la gente viene con cosas muy personales y es un tabú andar compartiendo detalles. Lo único que voy a admitir es que estoy en Canadá, en un pueblo pequeño, medio aislado, rodeado por un bosque boreal enorme. No es de esos lugares a los que vas con tus amigos a hacer senderismo, sino de los que evitas porque, como dice el estereotipo, está lleno de osos y caribúes. Créeme, un caribú puede arruinarte el día de una forma brutal. Ya con eso aclarado, voy a empezar. La mayoría de los casos que recibo son de esposos paranoicos y suelo aceptarlos aunque suenen absurdos. No estoy en posición de rechazar clientes que paguen, y cuando resulta que tienen razón, se siente bien ayudarlos a descubrir a un infiel. Pero este caso, aunque tuvo una explicación razonable al final, fue tan inquietante que me hizo pensar más seriamente en qué aceptar y qué rechazar. Hace como 2 años recibí una llamada de un hombre mayor. Primero se aseguró de que había marcado el lugar correcto, y en cuanto le confirmé, se soltó con un discurso larguísimo sobre cómo su esposa estaba conspirando contra él, que planeaba sacarlo del camino. Traté de calmarlo y le propuse venir a la oficina para hablar con calma, tomar un café y revisar si de verdad había un caso. También le expliqué qué cosas debía traer, y que ahí veríamos si valía la pena y cuánto costaría. Él insistió en que necesitaba verme lo antes posible, así que llegó un par de horas después. Yo no tenía ningún caso activo en ese momento, así que estaba disponible. Era un hombre de unos 50 y tantos o 60 años, claramente alterado. Platicamos un rato y logré que se calmara un poco, pero seguía con miedo. Me contó que su esposa salía seguido a reunirse con otras mujeres mayores, como un club de lectura, y que estaba convencido de que todas querían matarlo. Lo interesante fue cuando me dijo que todas las mañanas, como a las 4, lo despertaba un ruido fuerte, como perros ladrando y gruñendo frenéticamente. Cada vez que abría los ojos, veía a su esposa parada en la puerta del cuarto, y detrás de ella había 2 mujeres mayores parecidas a sus amigas. Estaban inmóviles, solo mirándolo. Lo escalofriante era que su esposa seguía acostada a su lado, dormida. Esas figuras no se movían mientras él no hiciera nada, pero en cuanto trataba de moverse, se tambaleaban y se iban antes de que alcanzara a ponerse los lentes. Las pocas veces que fue a revisar, encontró la puerta trasera abierta, pero nunca había nada fuera de lugar. Me sacó de onda. Al inicio pensé en parálisis del sueño, pero el hecho de que la puerta apareciera abierta y que él pudiera moverse sin problema descartaba esa idea. Le pregunté si tenía detector de monóxido de carbono en la habitación. Me dijo que sí, y que nunca había sonado. Le pedí más datos, su dirección, a qué hora salía su esposa, cuando se iba él, dónde se reunía ese club, fotos de su esposa y sus amigas, cosas así. Hicimos el acuerdo, acepté el caso y él se fue. Esa misma noche me fui a su casa. Aparqué el auto en una calle desde la que podía ver la puerta principal y el portón que daba al patio trasero. Preparé mi cámara y puse un podcast. Tenía que estar ahí antes de que se durmiera para no perderme nada, podía pasar antes de las 4, así que estuve como 6 horas vigilando sin que ocurriera nada. La calle estaba oscura, iluminada solo por débiles faroles, y desierta. Se sentía una especie de silencio punzante, como si el pueblo entero hubiera quedado vacío, como si yo fuera lo único vivo afuera esa noche. El podcast terminó hace rato y esa sensación tan opresiva me obligó a apagar la música que había puesto después, como si temiera que entre los acordes empezaran a colarse susurros indescriptibles. 3:30 en punto, y casi como si alguien hubiera dado una señal, el sonido de un perro ladrando casi me da un infarto. Lo peor fue lo fuerte y extraño que sonaba, como desentonado, hasta que me doy cuenta de que no era un solo perro, sino varios, como si todos los perros de la cuadra se hubieran puesto a ladrar al mismo tiempo de forma inquietante. Fue entonces cuando los vi de reojo en el retrovisor. 3 figuras tambaleándose por la acera, 2 pequeñas y encorvadas, y una más alta y delgada. Todas con vestidos blancos. Aparecieron de golpe, como si fueran NPCs cargando de repente en un videojuego.
Gracias al polarizado de las ventanas, ellas no podían verme, pero yo me quedé quieto como una estatua, con el corazón helado, temiendo que alguna se asomara hacia mi ventana mientras pasaban. Sus pasos retumbaban contra el pavimento, y al hacerlo, mi sangre se congeló. No eran 3 ancianas. Eran 2 ancianas arrastrando lo que parecía un maniquí blanco, rígido como un cadáver recién sacado de la tumba, vestido exactamente como la esposa del señor. Intenté sacudirme el shock y empecé a tomar fotos con una cámara, mientras grababa video con la otra. Efectivamente, se metieron directo a la entrada de su casa, arrastrando el maniquí, y una de ellas sacó una llave para abrir el portón trasero. Desaparecieron de mi vista. Revisé rápido las fotos y los videos para asegurarme de que estuvieran claros. Traté de procesar lo absurdo de lo que acababa de presenciar y pensar en qué hacer, porque obviamente no era buena idea dejar a esa pareja ahí con un par de viejas raras que probablemente sufrían demencia o algo peor. Como parecía que se quedaban vigilándolo solo media hora, asumí que no tenían intención de hacerle daño, pero uno nunca sabe. Saqué el celular y lo llamé, esperando que con eso lograra espantarlas. Unos minutos después, ahí estaban otra vez, tambaleándose calle abajo, arrastrando el maniquí contra el asfalto. No solté el aire hasta que se perdieron de vista. El hombre no me creyó al principio cuando le conté lo que vi, pero en cuanto le mostré las fotos y el video, se puso pálido. A pesar de lo escalofriante de todo, él reaccionó soltando un suspiro tan profundo que me quedó grabado. Murmuró algo mientras se le llenaban los ojos de lágrimas y después sonrió con tristeza, dándome las gracias. Dijo que debía disculparse con su esposa por no haber confiado en ella ni haberle hablado de esto antes. No estoy del todo seguro de lo que pasó después, pero supongo que llevó las fotos a alguien, porque las visitas se detuvieron desde entonces. Por lo que sé, esas mujeres estaban ya muy mal de la cabeza por la edad. Resulta que la esposa le había dado una llave a una de ellas, por si algún día querían pasar. No entiendo qué lógica había detrás de eso, más allá de que ya estaba grande también. Al final, creo que las internaron en un hogar, y el esposo hizo las paces con su mujer sin mayor problema. Tengo muchas más historias como esta, y de aquí en adelante solo se ponen más raras. Si les interesa, voy a seguir compartiendo. De hecho, aunque no les interese, lo haré de todos modos, más que nada por mi propia tranquilidad. Las fotos contienen demasiados detalles personales y ciertas características que podrían permitir identificar tanto a mis clientes como a mí. Además, compartirlas sería romper una especie de pacto no escrito de confidencialidad entre investigador y cliente. Simplemente no se sentiría correcto, ni moralmente. Pero bueno, suficiente con eso. Vamos a lo que importa. No creo en lo oculto. No creo en lo paranormal ni en cosas por el estilo. El caso que voy a contar ahora no cambió eso. Como investigador tienes que confiar en tus sentidos, lo que ves y lo que escuchas personalmente. Si empiezas a enredar esas percepciones con deducciones que incluyan intervención sobrenatural, vas directo al fracaso. Pero claro, eso no significa que no tenga supersticiones personales y rarezas mías. Sería inhumano no tenerlas. Trato de mantenerlas al margen del trabajo, pero a veces se cuelan en mi cabeza y me taladran el cerebro, intentando abrirse paso de nuevo. Por ejemplo, a veces siento que la realidad deja de funcionar bien en la soledad absoluta. Que cuando un lugar queda completamente sin ser observado por mucho tiempo, esos espacios desaparecen, dejan de existir. Y en ese vacío, suceden cosas que no deberían ser posibles, como si fueran juegos de niños, y aparecen cosas que no tendrían por qué existir, jugando sus retorcidos juegos con nosotros. No pienso mucho en eso, y menos aún le doy poder. Pero, de vez en cuando, algún caso hace que esa idea regrese con fuerza. Era pleno verano, y las cigarras cantaban en su coro monótono, como 1.000.000 de casetes puestos en repetición eterna, rompiéndote los oídos. Aquí los veranos son fríos, pero al menos no hay nieve. Yo estaba sentado en mi oficina, terminando uno de mis casos anteriores. Puro papeleo, informes finales, aburrido a más no poder. El tedio era interrumpido solo por ese zumbido interminable de insectos. Hasta que sonó el teléfono. Contesté, y era uno de mis amigos más cercanos en el oficio. Charlamos un poco, más que nada para distraerme del dolor en la muñeca por tanto escribir, pero era obvio que me llamaba por algo más. Me explicó que estaba investigando un caso de persona desaparecida, un niño de unos 4 años. Sus padres se habían divorciado hacía unos años, y la madre vivía en mi zona. El niño había estado desaparecido ya por un tiempo. La policía fue la primera en investigar, pero no encontraron nada.
Después de una semana sin señales, uno casi siempre empieza a asumir lo peor. Aún así, en estos casos, nosotros terminamos siendo el último recurso. Mi amigo se puso a preguntar en los alrededores y logró conseguir algunos testimonios que decían haber visto al niño subir a una camioneta verde olivo junto con una mujer de unos 30 y tantos. Justo unas horas antes de que reportaran la desaparición. Nadie anotó la matrícula. El padre, me dijo mi amigo, había dejado solo al niño por media hora mientras iba por víveres. ¿Por qué no lo llevó? Ni idea. Al principio pensé que pudo haber sido intencional, como si lo hubiera hecho a propósito. Pero la mente humana funciona de maneras raras y a veces pequeños descuidos terminan siendo desastrosos. Solo puedo imaginar la culpa de darte cuenta que un error así pudo provocar algo tan devastador. En resumen, la descripción de la mujer, 30 y tantos, pelo castaño largo, aspecto bastante promedio, coincidía con varias personas. Pero hubo una que destacó, la madre del niño. El padre tenía la custodia completa. Por lo que supe, la madre tenía una cabaña en esta zona a la que iba seguido sin avisarle al exmarido. Y cuando estaba en casa, o estaba dormida o se iba por ahí. Mi amigo quería que nos juntáramos para este caso y dividir el pago. Él estaba en un pueblo más grande, el más cercano al mío, pero aún así eran 5 horas de distancia. Como él todavía tenía pistas que seguir allá, me pidió que revisara el lado de la madre. Parecía un caso bastante claro, así que acepté. Me mandó por correo la dirección y fotos del niño y la madre. Terminé mi papeleo y salí. Conduje un rato, medio perdido, hasta que al fin encontré el camino de grava que se abría en medio de la muralla de árboles. Revisé mi celular, lo guardé en el bolsillo y suspiré. Era obvio que no iba a estar en Google Maps. Siempre he odiado entrar al bosque. Apenas empecé a bajar por el sendero, con esos gigantes verdes bloqueando el sol, ya me estaba arrepintiendo de haber aceptado este caso. La grava pronto se convirtió en tierra, y la pequeña apertura en los árboles fue desapareciendo a mi espalda. Ahí dentro era penumbra total, los pinos creando un manto impenetrable de sombra. Y ojo, no me malinterpreten, los bosques boreales de Canadá son de una belleza increíble, y este no era la excepción. Pájaros cantando, pequeñas formaciones rocosas sobresaliendo como esculturas de la propia naturaleza, arroyos de agua cristalina cayendo en cascadas diminutas y de vez en cuando, lagos y ríos que parecían de postal. Y es justo por eso que odio estos bosques más que a cualquier otro. Porque detrás de toda esa belleza, siempre, sin falla, siento que hay algo raro, como si todo fuera una escenografía frágil montada para ocultar algo horrible. Como si el bosque entero intentara engañarme, tapando esa sensación de opresión en la nuca y en el estómago cada vez que entro aquí. La silueta de una pequeña construcción aparece finalmente a lo lejos. Con un suspiro, estaciono el auto y me bajo. Por más que quisiera quedarme dentro de esa burbuja de metal, estoy en un trabajo y debo mantenerme relativamente discreto. No es muy encubierto que digamos llegar con un carro directo al jardín de una cabaña aislada. A medida que me acerco, noto que algo anda mal con los árboles. No sé qué exactamente, solo se sienten extraños. El camino se abre hacia un claro pequeño, con una especie de portón de madera improvisado al final del sendero. No bloquea nada, ya que no hay cercas a los lados. Su único propósito parece ser sostener un letrero desgastado de prohibido el paso. Más allá está la cabaña. Desde afuera se ve en buen estado, bastante moderna. Frente a ella, un espacio con césped que sirve como estacionamiento improvisado, con marcas de llantas que llevan directo al camino por el que llegué. Y entonces mis ojos se elevan hacia el auto aparcado allí, y mi corazón empieza a latir entre emoción y miedo. No es sorpresa, era una camioneta verde olivo. Levanto la cámara y miro por el visor. Le tomo foto a la camioneta. A la matrícula. Y luego apunto hacia la cabaña. Hago clic, y es justo en ese momento que me doy cuenta de que la puerta principal ha estado abierta todo este tiempo. Instintivamente me quedo en silencio. El ambiente se siente de pronto como si lo hubiera atravesado una ráfaga de aire helado. Y entonces lo escucho. Un murmullo. Suave, como la voz de una mujer cantando. Apenas lo noto, ya no puedo dejar de escucharlo. Es una melodía flotante, tanto melódica como perturbadora. A rato se corta o suena como si la voz se quebrara o perdiera el aire. Antes de darme cuenta, ya estoy dando un paso al frente. Sé que es una pésima idea, pero mis piernas se mueven más rápido que mi cabeza. Solo una mirada, me digo. Solo un vistazo para saciar la curiosidad. Eso es todo.
La cabaña se alza frente a mí. El césped cruje bajo mis botas y poco a poco, apenas, el interior comienza a hacerse visible. Y me congelo en seco. Ramas. El suelo está cubierto por ramas de árboles. No unas cuantas tiradas, cubierto por completo. Son largas, delgadas, cortadas a propósito de sus troncos. Mi mirada sigue esa alfombra natural hasta lo único que hay dentro, una mesita blanca de centro, y encima de ella, un reproductor de CD. Y entiendo por qué el canto sonaba como si se saltara o se quedara sin aire. De repente siento que los árboles me cierran el paso por todos lados, como si la tierra misma quisiera tragárseme. No lo pienso ni un segundo más. Salgo corriendo a toda velocidad, directo a mi auto. Abro la puerta, me meto, la azoto, meto reversa y acelero sin mirar atrás. Ese lugar simplemente estaba mal. Lo primero que hice fue llamar a la policía. No iba a volver ahí, pero tampoco podía dejarlo así. Ellos fueron a investigar y terminaron tan desconcertados como yo. La cabaña estaba desierta, salvo por ese mar de ramas, la mesa blanca y el reproductor de CD. La camioneta también estaba impecable, como nueva. La investigación continuó un tiempo, pero todo fue un callejón sin salida. Nadie regresó jamás a la cabaña. Las pistas de mi amigo tampoco llevaron a nada, y de pronto la madre del niño desapareció también. Nunca encontramos a ninguno de ellos. Al final, lamentablemente, tuvieron que cerrar el caso. Tengo varias teorías sobre lo que pasó en ese lugar maldito, pero ninguna puede probarse. Mejor dejo que ustedes especulen. Todavía tengo más que contar, así que espero que sigan aquí. Edith, les comparto la teoría principal que manejo. Es solo una hipótesis, llena de vacíos, pero bueno. Lo más lógico sería pensar que la madre sí secuestró al niño. Revisamos la matrícula de la camioneta y estaba registrada a su nombre. La policía revisó todo, movieron las ramas, revisaron el auto, todo. No había huellas, ni residuos, nada. Lo más probable es que la mujer llevó al niño allí, tomó lo esencial, comida, agua, cosas valiosas, y montó toda esa escena para confundir a cualquiera que intentara seguirle la pista. Luego tomó a su hijo y, o bien consiguió que alguien lo sacara del pueblo, o simplemente se internó en el bosque. Si fue lo último, seguramente ambos murieron. No hay pruebas, solo suposiciones, pero es la explicación más lógica que puedo dar. Además de casos domésticos o de personas desaparecidas, también suelo recibir trabajos de negocios locales, fraudes, empleados que se enferman demasiado seguido y revisiones de antecedentes para posibles contrataciones. Uno de mis clientes más frecuentes es una tiendita de antigüedades en una de las zonas menos concurridas del pueblo, perdida en una esquina torcida y olvidada. El matrimonio que la maneja tiene pocos empleados, pero se toman muy en serio a los que contratan. Era mediados de otoño y ya se sentían los vientos fríos recorriendo la ciudad. Aquí arriba casi no tenemos árboles que cambien al naranja otoñal, pero los pocos que lo hacen son parches hermosos entre el mar de pinos verdes. Yo esperaba bajo uno de esos árboles, tomando café en un Tim Hortons, aguardando a que llegara la pareja para reunirse conmigo. Cuando por fin llegaron, se sentaron conmigo en la mesa sin pedir nada. Ya había trabajado con ellos antes, así que sabía que no tenía caso gastar tiempo en charla ligera. Fuimos directo al grano. Resulta que habían contratado a un muchacho para cubrir turnos nocturnos en su tienda. No sé por qué, considerando que casi no tienen clientes ni de día, pero bueno, según ellos, no confiaban todavía en el chico y querían asegurarse de que cumpliera. De hecho, yo ya había hecho un chequeo de antecedentes del muchacho cuando lo contrataron. Se veía como un buen tipo, sin historial criminal, iba directo a casa desde la escuela, casi no salía y, cuando lo hacía, era solo para caminar o hacer compras. El plan de la pareja era que yo me quedara afuera de la tienda la primera noche de trabajo, para comprobar que no abandonara su puesto. Le sugerí que sería más barato instalar cámaras de seguridad y hasta me ofrecía hacerlo yo mismo, pero no quisieron. Hice una nota mental, pero no insistí. Además, querían que hiciera de cliente encubierto, entrar al final de su turno, comprar algo y probar cómo trataba a los clientes. Yo ya había entrado a esa tienda antes y siempre que tenía oportunidad evitaba regresar. Algo en ese lugar nunca me gustó. Por eso dudé en aceptar. Pero andaba corto de dinero, así que terminé aceptando. Después de una siesta, me fui a la calle donde está la tienda, llegando antes de que apareciera el chico. Aparqué en un punto donde mi carro no pudiera verse desde el mostrador.
Eso también significaba que yo no podía verlo a él, pero de todos modos solo había una entrada, así que sabría si salía. El muchacho llegó como media hora después, cerca de las 11:30, y se relevó con la pareja, que se fue a casa. La tienda se veía normal desde afuera, un local pequeño, de bajo presupuesto, como cualquier negocio familiar. Una sola puerta al frente y, al lado, una escalera de madera desvencijada que llevaba a un cuarto vacío convertido en bodega. Aún sentado en mi auto, con la vista fija en la pintura azul descascarada del marco de la puerta, sentía claramente por qué no me gustaba ese sitio. Era como una ola insoportable de soledad que emanaba de la tienda, una tristeza que calaba hondo. Afuera la noche estaba cerrada, y la luz incandescente que se filtraba desde dentro parecía un faro solitario en medio de un mar de melancolía. Mi mente me jugaba trucos crueles, sombras bailando en los árboles que hacían de fondo al local. Los minutos se hicieron horas, y tras lo que pareció una eternidad, el turno del chico estaba por terminar. La puerta no se había abierto ni una sola vez, ni clientes, ni él saliendo. Con un suspiro, abrí la puerta de mi auto y salí bajo la pálida luz de la luna. El aire helado me mordió la nariz mientras cerraba la puerta y metía las manos en los bolsillos de la chaqueta para resguardarlas del viento. Mis pasos fueron el único sonido mientras crucé la calle, acercándome poco a poco a la tienda que parecía anclada en otra época. Una campanilla sonó cuando empujé la puerta, y mis ojos fueron golpeados por la tenue luz amarilla del interior. Apenas puse un pie dentro de la tienda, me invadió un deseo intenso de largarme. El interior me provocaba la misma sensación que en los bosques, esa horrible impresión de que algo no estaba bien. No había casi espacio libre para moverse, mesas y estantes abarrotados de adornos polvorientos. Esculturas nativas mal acomodadas sobre el suelo de madera que crujía. Muñecas de porcelana agrietadas mirándome sin pestañear con esos ojos fríos, sin vida. En una esquina, un viejo reloj marcaba el tiempo con un tic-tac tedioso. Detrás del mostrador no había nadie. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Mis ojos recorrieron la tienda con desesperación. Avancé entre los pasillos abarrotados. Nada. No estaba escondido. Nadie tras el mostrador. No había salidas adicionales. Nadie había entrado o salido desde que él llegó. Mi respiración empezó a acelerarse, el pecho subiendo y bajando de manera errática. Sobre el mostrador, un pequeño perro de madera me observaba con una mirada implacable, los ojos negros y lisos como burlándose de mí. El suelo crujió. Me giré. Otro crujido. Pasos. La tienda estaba vacía. Otro paso más. Tragando saliva, empecé a notarlo, cada paso hacía caer polvo del techo. Había alguien arriba. Y no era un animal. Se escuchaba claramente el sonido de una bota en cada pisada. Retrocedí hacia la puerta, tanteando el picaporte con la mano, sin querer dar la espalda a nada ahí dentro. La idea no dejaba de martillarme en la cabeza, no quería que nada en ese lugar quedara sin ser percibido, no mientras yo seguía en el mismo espacio. La puerta se abrió con un chirrido detrás de mí, y salí a la fría noche de otoño. El aire helado, por primera vez, se sintió casi acogedor. Solté un largo suspiro de alivio, cerré la puerta con fuerza y dirigí la mirada hacia la escalera. Legalmente, no tenía permiso para entrar en el almacén. Eso sería allanamiento, claramente. Pero ahí arriba había algo que no debería estar ahí. Encendí la linterna del celular y apunté hacia la escalera. La luz blanca la iluminó por completo, y me quedé paralizado. En el primer peldaño había una caja de sorpresas. El muñeco de tela, viejo y gastado, me sonreía desde su resorte, sobresaliendo del cubo de plástico. Sus labios estirados en una mueca torcida que apenas imitaba una sonrisa. No iba a quedarme ni un segundo más en ese lugar. Guardé el celular en el bolsillo y corrí hasta el carro. Abrí la puerta, me metí y de inmediato revisé el asiento trasero para asegurarme de que estuviera vacío. Suspiré aliviado, pero sin dejar de mirar hacia la escalera. No iba a subir ahí, pero tampoco pensaba irme sin esperar a que lo que fuera que estuviera ahí arriba bajara. Apenas empezaba a tranquilizarme, intentando pensar en una explicación lógica, cuando la puerta de la tienda se abrió, y el chico salió. Instintivamente bajé del carro y me acerqué, justo cuando estaba cerrando con llave. Tenía millones de preguntas en la cabeza, pero lo primero era terminar el maldito trabajo. Pensar podría hacerlo después. Le pedí si podía entrar rápido a comprar algo antes de que cerrara, que ya sabía que quería y no le tomaría tiempo.
Estaba sorprendido por mi petición repentina, pero improvisé una excusa, que me había despertado tarde, que había algo que quería desde hace tiempo y no quería que alguien más se lo llevara. Aceptó, y lo seguí de vuelta al interior. Lo observé mientras se ponía detrás de la caja, pero parecía completamente normal, como si nada hubiera pasado. Tomé el pequeño perro de madera del mostrador y se lo llevé para que lo cobrara, mientras le hacía preguntas casuales, buscando nerviosismo en su voz. Nada. El chico hablaba normal. De hecho, resultó bastante simpático. Le di las gracias, pagué el adorno y me fui. En el tiempo que tuve para pensar antes de reportar a mis clientes, logré armar una especie de teoría. Débil, con muchos supuestos, pero lo mejor que podía hacer. Tal vez el chico estaba escondido tras el mostrador cuando entré. Cuando empecé a revisar la tienda, pudo haberse escabullido sin que lo notara y subir al almacén. Quizás planeaba robar algo mientras cerraba, pero mi presencia lo hizo entrar en pánico. Tal vez, al esconderse de forma instintiva, luego temió tener que dar explicaciones si lo descubría, y corrió arriba. Cuando volví al auto, quizás aprovechó para bajar otra vez y fingir que estaba saliendo normalmente. Pero hay demasiados problemas con esa teoría. ¿Por qué estaba ahí la caja de sorpresas? ¿Cómo habría sabido el momento exacto en que yo salía para bajar otra vez? ¿Por qué subir en lugar de esconderse en otro lado más fácil? Y lo más inquietante, ¿cómo salió del lugar sin que sonara la campanilla de la puerta? Mientras más lo pienso, menos sentido tiene. No fui muy específico en mi informe, pero sí les dije a los dueños que había escuchado pasos en el almacén y que deberían vigilar bien esa zona para evitar robos. No parecieron sorprendidos, solo asintieron, como si ya lo supieran. Sea lo que sea que pasaba en esa tienda, espero no tener que volver nunca más.